¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es Esther capítulo 6. Esther capítulo 6. Desde el versículo 1 yo voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia a la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el cabello, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de esto lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están? Es domingo y nos hemos reunido con los hermanos. Estamos muy contentos, felices, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre Mardoqueo. Realmente en este mundo en donde vivimos hay mucho de esto. Por ejemplo, hoy Mardoqueo, esa noche el rey no podía dormir. No podía dormir y estaba de acá para allá. En ese momento, ¿qué había dicho? Yo no podía dormir y había dicho para que traigan las memorias y crónicas del palacio. Y la persona que leía vino junto al rey en tal fecha, tal día, cuando falleció el rey y luego cuando usted fue el rey, y va contando. Y mientras que va contando, estaba escrito y estaba los eunucos Bigtán y de Teres, guardia a la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, y Mardoqueo había denunciado a ellos. Bigtán y de Teres, que habían querido matar. Claro, es muy fácil porque cuando pasa el rey, ellos pueden matarlo. El rey, cuando oyó eso, ¿qué dijo? El rey, aquí dice que lo denunció. Entonces el rey, ¿qué dijo? ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo? Mardoqueo ha intentado matarme. Y ya que ellos, si no hubiese sido por que Mardoqueo haya denunciado, yo hubiese muerto. ¿Y qué honra le he dado a Mardoqueo? Y el siervo dice,
qué pena, pero usted no ha dado nada a él. Por lo cual el rey dice, ¿quién está? Pregunta. Allí quien aparece. ¿Y quién es el que está queriendo ahorcar a Mardoqueo? Es Amán. El rey consideraba precioso a Mardoqueo porque salvó su vida. Amán estaba queriendo ahorcar a Mardoqueo y vino para pedir permiso. Está Amán, que entre. Y vino Amán junto al rey. Pero en la Biblia, ¿qué dice? Amán entró y el rey pregunta. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y le pregunta a Amán. Amán, en ese momento que pensó, el hombre cuya honra desea el rey, ¿quién es él? Seguramente soy yo. Amán tuvo eso en su corazón y a quien deseará el rey honrar más que a mí. Y entonces Amán dice, para el varón cuya honra desea el rey, ¿quién será? Aparte de mi ser, seguramente soy yo. Entonces, rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el cabello en mano de alguno que los príncipes más notables del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ahora, Amán creía que ese varón cuya honra deseaba el rey era su ser. Verdaderamente Mardoqueo es el siervo de Dios. El rey realmente casi iba a morir, pero había denunciado y el rey pudo escapar de ello. ¿Qué haré con el hombre que deseó la honra? Amán dijo, seguramente soy yo al que desea la honra. ¿Y qué dice? El rey, no habrá nadie aparte de mi ser, a quien el rey desee honra. En el 7 dice, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, tragan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregunten delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Amán pensaba que el hombre cuya honra deseaba el rey era su ser. Pero Amán, a quien él quería matar era el hombre cuya honra deseaba el rey, porque había dado vida al hombre que casi muere, el rey. ¿Y qué dice el rey? Le dice a Amán, bueno, tú, como lo has dicho, llamarás a Mardoqueo, que está fuera de la ciudad, y tal como tú lo has dicho, harás para él. Amán, sin no poder más, llorando por dentro, fue y le dice, súbete, a ver, sujeta, y recorre a la ciudad y dice, así se hará cuyo honra desea el rey. Amán, contrariamente, estaba sujetando la soga al caballo, que avergonzado se sentía. Él volvió a la casa envuelto y le contó eso a su esposa y a muchas personas. En caso que Mardoqueo, ahora, si te arrodillas y pides perdón, no podrás vencer a Mardoqueo. Y al final, Amán
recibe la maldición y Mardoqueo es el hombre cuya honra recibe. La vida que vivimos, hay grandes y pequeñas cosas. Siempre el plan de Dios se encuentra en nosotros. A menudo podemos sentir, yo, como ministro del Evangelio, el que yo viviese de esta manera, ni me imaginé. Estaba en la primaria y yo iba predicando uno por uno. Ellos empezaron a congregar a la iglesia. Y después de un tiempo, yo iba predicando. Claro, no me refiero que yo soy Mardoqueo, Amán, no, nada de eso. Con mis labios, presentando al Señor Jesús, una vida. Se había encontrado, descubierto al Señor Jesús, y el que disfrute la gracia del Señor Jesús. Nosotros, si pensamos que es simplemente una evangelización, puede que parezca eso, pero si profundamente nos ponemos a pensar, una persona entra a la fe del Señor Jesús, recibe la bendición, el perdón del pecado, renace, y es muy, muy, muy glorioso. Yo desde pequeño había congregado a la iglesia. ¿Y qué he visto mirando la Biblia? Dios a nosotros. He podido ver que Dios nos amaba. Yo también tenía el corazón de amar al Señor Jesús. Y enaltecía al Señor en mi corazón, servía al Señor. He vivido con ese corazón. Soy un don nadie. Continuamente cuando iba anunciando el Evangelio, había gente que recibía la salvación, uno a uno se reunía y la iglesia se iba formando y yo iba anunciando la palabra en la iglesia. Cuando ahora me pongo a pensar, cuando me pongo a pensar en el pasado, a un ser como yo, el Señor ha permitido que predique la palabra. Esto es tan, tan glorioso. Y un ser como yo, cuando la gente me oye a un hombre como yo y obtiene el perdón del pecado, esto es algo tan precioso para un alma. No se imaginan cuánto. ¿Cuál es la razón por la cual yo le predico esta palabra? Yo también, de la misma manera que ustedes, estando como miembros uno a uno, cuando yo iba hablando sobre el Señor Jesús, vamos juntos a la iglesia y a uno por uno, así empezaron a venir y recibieron la salvación. Cuando ahora nos ponemos a pensar, estamos muy, muy, muy agradecidos por ello. La vida de una persona que se merece ir al infierno eternamente por el pecado. Oyendo esta palabra, el Evangelio, realmente soy una persona con mucho pecado. El Señor Jesús murió por mi pecado y mi pecado fue perdonado. Yo ahora soy limpio, yo ahora soy santo. Simplemente cuando uno va caminando, como está así, y mientras que camina, ¿a dónde va? Mientras que habla de esa manera. Yo voy a la iglesia. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Sí, y así pasamos de largo. Pero luego tenemos el deseo de querer predicar el Evangelio a esa persona. Y después de predicar el Evangelio, cuento cómo recibir la salvación. Uno a uno empieza a venir a la iglesia. Estamos pero tan, tan conmovidos. Y uno a uno recibe la salvación, el perdón del pecado. Y estaba muy feliz. Soy un pecador tan sucio,
y he sido lavado y he quedado como una blanca nieve. Y a otras personas también quería contar esto yo. Sea bueno, no es que esa persona haya hecho algo bueno, simplemente oyendo aquello. Yo simplemente, bueno, uno viene a la iglesia y empieza a creer en el Señor Jesús. Al comienzo, sin saber, participa al servicio, qué bueno la palabra, es de gracia. Y poco a poco, cuando vemos lo que se hace en la iglesia, yo debería morir por el pecado, pero Jesús murió por aquel pecado y fue crucificado. En caso que Jesús no hubiese muerto por mi pecado, yo me hubiese ido al infierno. Verdaderamente el Señor Jesús predicó el Evangelio, Jesús me dio esta oportunidad y me abrió el camino para poder ir al cielo. Durante una semana he pensado mucho sobre el cielo. Si los hermanos de nuestra iglesia, era conmovedor pensar que ellos podrían ir al cielo. No es que seamos buenos, sinceros, cometemos el pecado, hacemos lo malo, pero simplemente hemos venido a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, oímos lo que el pastor dice, leemos la Biblia y realmente nos merecemos la destrucción, la maldición. Soy un pecador que se debe morir, pero el Señor Jesús murió en lugar de mi pecado y me rescató la muerte y ahora me ha dejado como una persona que recibiendo la salvación puede ir al cielo. Era conmovedor en gran manera. El domingo, para ir al salón de culto, cuando me preparo, estoy muy feliz, contento. No hemos recibido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Dios Padre Santo, por la sangre del Cordero, el Señor Jesús, obtuve la redención. Esta canción, cantamos esto. No es mediante el oro y la plata que desaparece. No es que obtuvimos el perdón del pecado mediante el oro y la plata. El Señor Santo, el Cordero, muriendo en la cruz, yo obtuve la redención, el perdón del pecado. Redención, redención. El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya, unidos. Todos cantemos por su sangre. Obtuvimos redención. Hay algunos que me siguen. Por favor, todos cantemos juntos. Rompiendo toda duda del corazón con un corazón pacífico, cantando el nombre del Señor Jesús. Rompiendo toda duda que está en el corazón, creyendo en el Señor de la paz. Cantamos el himno al Cordero del Señor Jesús. Por su sangre obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya. Todos unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención.
Yo me merecía la maldición, tenía mucho pecado, me merecía la destrucción. Pero el Señor Jesús cargó mis pecados y murió en la cruz. Y todos mis pecados han quedado blancos como la nieve. Simplemente, yo bien no sabía. Yo iba y venía cuando era pequeño. Pero un día, el Señor Jesús murió por mis pecados y supe ello. Y después pensé, supe que mis pecados fueron perdonados y estaba muy agradecido. Yo también. Como mucho, comí mucho del fruto ajeno, me merecía la destrucción, la maldición, yo me merecía ir al infierno. El Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, murió y Él nos lavó nuestros pecados. No hemos obtenido, todos cantemos, ¿qué les parece juntos? No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Dios Santo, por su sangre obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya. Unidos todos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, es muy conmovedor. Yo me merecía la destrucción, yo me merecía la maldición, ese pecado que me llevaba al infierno. El Hijo Santo de Dios, en lugar de mí, murió crucificado y mis pecados fueron perdonados. Y rápidamente yo quisiera hablar como habrá muerto por mis pecados. Yo quisiera agradecerle. Esto es la palabra de Dios. Esto no es una teoría. Al comienzo decimos que iremos al cielo. Creo en Jesús. Él perdonó mis pecados. Estoy agradecido. Así decíamos. Pasando el tiempo, la vida, cuanto más pasa el tiempo, Jesús que no tiene ningún pecado, murió crucificado por mis pecados. Y cuando yo pienso en esa escena, es muy conmovedor. ¿Hay alguien de ustedes que moriría por otra persona porque le pidan que mueran por él? Los padres, por más que lleguen a morir. Bueno, los padres vivieron suficiente, ahora yo tengo que vivir. Seguramente no habrá nadie que muera en lugar de los padres. Pero el Señor Jesús, por nuestros pecados, murió crucificado. Y todo pecado, todo castigo, ha sido lavado como una blanca nieve. No puedo decir nada yendo al cielo. Vine al cielo, ¿cómo está, Señor? Puede que diga sí, pero porque yo fui bueno, porque hice bien algo, porque soy justo. No. Cometí pecado, me merezco ir al infierno. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos permitió ir al cielo. Cuando no sabíamos, nosotros podemos ir al cielo. Y cuando Jesús padeció dolor y cuando murió, cuando dijo, consumado es, el dolor de la cruz hizo para que yo pueda ir al cielo. A veces, ante el Señor, me conmuevo y me siento agradecido. Esta gracia inmensa, ¿cómo es que puedo yo pagar? ¿Cómo podría pagar ante el Señor? ¿Cómo podría realmente remunerar esto? Otra cosa no he pensado,
como pastor que soy, con solo trabajar de manera sincera, sería bueno. Bueno, hagamos con empeño, de manera pura, predicando para que otros puedan recibir la salvación y entender, tener comunión con ellos. Un hombre como yo, siendo pastor, leyendo la Biblia, conociendo la Biblia, y hablamos sobre la Biblia, es muy conmovedor, estamos muy agradecidos. Señores, quisiera que todos sean pastores, quisiera que todos sean ministros, será muy bueno. Y así nosotros, mediante la sangre del Señor Jesús, fuimos lavados, hemos recibido la salvación y podemos ir al cielo. Cuanto más nos ponemos a pensar, es conmovedor en gran manera. Claro, el tiempo pasó y tenemos bastante edad y ya se acerca el momento para que yo vaya, pero porque vaya al cielo. Para nada estoy triste, al contrario estoy agradecido. Cuando vaya, iré junto al Señor y el Señor Jesús. Señor, usted murió por mi pecado y pude venir aquí y pude estar en el cielo. Señor, yo quisiera vivir junto con usted y allí es un lugar donde uno puede vivir eternamente. Cuando me pongo a pensar en ello, es un pensamiento que parece un sueño. Mi padre hacía varios años que murió. Y después de que murió mi padre, en ese momento, iba por un camino y pasaba un señor y se parecía bastante a mi padre cómo caminaba. Me bajé del bus y me fui corriendo y me acerqué. Cuando me acerqué, no se parecía a mi padre. No sé por qué tanto se parecía a mi padre. Varias veces me ocurrió eso. Por nosotros, porque éramos sus hijos en la guerra de Corea, cuando estaba en dificultad, sufriendo, nos guardó y ninguno de nosotros realmente quedamos heridos y hemos sobrevivido y regresado y nos sentimos agradecidos de nuestro Padre, el hecho de que haya echado su corazón por nosotros. Nos conmovemos en gran manera. Ya hace bastante tiempo que ha muerto mi padre. De esa manera, mamá falleció, luego papá. Ahora, pasando el tiempo, ahora yo soy el mayor de la casa. Yo no hago absolutamente nada, pero Dios nos bendice y en un país pacífico no tenemos hambre como aquel entonces, no falta comida, tenemos una habitación cálida y estamos cálidos con la electricidad, tenemos buenas ropas, comemos bien y es maravilloso. Toda duda del corazón rompiendo con un corazón plenamente pacífico. Cantamos porque el Señor Jesús, el Cordero, con su sangre obtuvimos redención. Cada gota de la sangre del Señor Jesús, la sangre que Él derramó, era suficiente para lavar nuestro pecado. Estamos tan agradecidos, no podemos expresar con las palabras. Dios tanto nos ha amado y a su Hijo Jesús nos ha enviado. Y enviando a su Hijo, el Señor Jesús, nuestro pecado ha sido lavado. Y eso es maravilloso. Esther, cuando vemos en el 6, dice, entonces
El rey no tenía sueño y había traído las memorias y crónicas. Y allí decía que entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, dos eunucos reyes de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Mardoqueo, los eunucos que estaban en la puerta, habían hecho un complot para matar al rey Asuero y él oyó atrás eso y aquello había denunciado al rey y el rey había preguntado a Bigtán y de Teres, eso era una realidad. Y el rey habían matado a Bigtán y a Teres y mantuvo el cargo de rey. Pero aquí, en Esther capítulo 6, cuando vemos, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajese el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey. Cierto, en ese entonces había ocurrido ello. Bigtán y Teres me quiso matar. Ellos quisieron matarme y gracias a que denunció Mardoqueo, yo pude sobrevivir. Había pasado eso. Y cuando él se puso a pensar, sí, en ese momento Mardoqueo, sí, era realmente el que salvó mi vida, el guarda. ¿Y qué galardón, qué premio ha dado a Mardoqueo? No se acordaba. Y él preguntó a los criados, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo? Señor mi rey, perdón, usted no ha dado ningún premio a él. Ah, sí, fue así. El rey, aquí en Esther capítulo 6 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen al rey de las memorias y crónicas que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, de único del rey, que la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, quien está en el patio, y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra es el rey? Dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra es el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra sea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra sea el rey. Amán pensó que él era tal persona. Entonces en el 10 dice, el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido del caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán odiaba, no le quería a Mardoqueo. No había otra manera. Le había puesto en el caballo a Mardoqueo y así se hará el varón cuya honra desea el rey. Así pregonó. Cuando vivimos en medio del Señor, nos sentimos muy agradecidos. Muchas personas que nos atacan, ellos se oponen, nos interrumpen, pero Dios impide todo y es increíble. En realidad, mientras que servimos al Señor, mientras que vivimos en el Señor, hay muchas dificultades, maldición, pero después de recibir la salvación, nunca
hubo incomodidad en mi cuerpo, jamás. Y me siento muy agradecido. Y lo más agradecido que me hace sentir es este evangelio, esta bendición. Deseábamos anunciar a lo lejos y, y Dios me erigió como siervo. El Señor Jesús murió por nosotros y nuestro pecado fue perdonado. Y entendiendo esta realidad, mucha gente recibe la salvación, el perdón del pecado y viene junto al Señor y es conmovedor, conmovedor en gran manera. El Señor Jesús, ¿por qué me ama? Todos nosotros hemos cometido el pecado y el Señor Jesús ha muerto en lugar de nuestros pecados y nuestro pecado ha sido perdonado y conocemos esa realidad. Yo también a veces me olvido y cuando pienso en el Señor, cuando pienso en la gracia del Señor, me siento me conmuevo en gran manera. Señor, ¿por qué usted ha salvado a un hombre como yo? ¿Por qué me ha permitido esta gracia tan inmensa? Yo tengo mucho pecado y el Señor se ha encargado de todo ese pecado y me ha lavado y dejado blanco como una nieve de mis pecados. No puedo expresarlo con las palabras. Señor, mediante la sangre del Señor Jesús, obtuvimos el perdón de los pecados. Mediante la sangre del Señor Jesús obtuvimos el perdón de los pecados, hemos renacido y nuestra maldición ha acabado después de un tiempo cuando vayamos a otro mundo y cuando pensamos que viviremos eternamente. ¿Cómo es que iremos junto al Señor? Y cuando nos encontremos con el Señor Jesús, ¿cómo podría yo expresar el agradecimiento al Señor Jesús? No se me ocurre ninguna idea mientras que estamos en esta tierra, enalteciendo el nombre del Señor Jesús y contando cómo obtuvimos el perdón del pecado, teniendo comunión. Es muy, muy, muy bueno. Tantos pecados. Nos merecemos la maldición, la destrucción, pero gracias al Señor Jesús, ni una pizca de castigo recibimos y nosotros hemos sido perdonados gratuitamente. En realidad, a veces tenemos deseos de hacer algo por el Señor Jesús, queremos tener servicio, orar, queremos agradecer, queremos predicar por el Señor Jesús. Estando sentado a veces, ojalá yo pueda predicar, ojalá pueda hablar sobre Jesús. Y hablamos sobre el Señor Jesús en casa y es conmovedor. ¿Yo quién soy? Soy un don nadie. Hago lo malo y de pequeño comí el caqui y la manzana, empezando de ello. Nada bueno tengo. No tengo nada sobresaliente, no hice nada por el Señor Jesús, nada hice. El Señor, por mí, ha dado su vida y ha sido crucificado y me ha rescatado del pecado. No solo eso, sino que para siempre me ha permitido renacer y me ha dado aquella bendición. Realmente si uno no va al cielo, realmente la Biblia no miente, es la palabra de Dios. Cuando pensamos que iremos en ese cielo, imagínense, es glorioso, es bendito y viviremos para siempre con el Señor. Wow, cuando estuvimos en Corea, sí, había momentos que hablaremos mucho, ¿verdad?, sobre ello. Sí, ahora hemos venido a vivir, todavía no hemos ido. No sabemos si el cielo, como es, frío, caliente. En fin, dicen que es muy bueno yendo a ese lugar el que vivamos. Hemos cometido un pecado sucio
somos un ser sucio, pero realmente esos seres que, cuando a otros le va bien, le duele todo el vientre, pero éramos tal seres. Pero el Señor nos permitió ir en lugar del Señor al cielo y fue crucificado junto a ese Señor. ¿Con qué palabra? ¿Qué palabra diría para poder expresar el agradecimiento? ¿Con qué sería suficiente? A veces, cuando yo me pongo a pensar en ese Señor, mi madre, cuando terminó la guerra de Corea, en ese momento mamá falleció y papá luego nos dijo, después de unos meses, yo quise tener una nueva esposa después de que tu mamá falleció. Pero si hubiera una persona como tu madre, 10, 20 veces me casaría con ella. Pero todas las personas no son iguales. Es que uno no puede saber cómo es el otro. Entonces mi padre había dicho, yo sería muy cómodo que me vuelva a casar. Pero yo quisiera vivir con ustedes. Papá no se volvió a casar. Vivió así y falleció. Cuando yo me pongo a pensar, papá realmente no le llegó ni a los talones. Tiene un pensamiento muy profundo. Y siempre cuando me veía me decía, ¿cómo vivirás? ¿Cómo no usas la cabeza? ¿Cómo vivirás así? Y junto con ese padre, sin madre, hemos vivido. Papá, nos sentíamos muy agradecidos. Gracias a nuestras hermanas, no nos preocupamos en la comida, en la ropa. Ahora con la edad, mi hermana, la mayor, falleció y papá ya murió antes y la menor está lejos y estoy yo, mi hermano menor y así, creyendo en el Señor Jesús, siendo lavado por ese pecado tan sucio. Después de que el Señor me guardó, me cuidó. Cuando pienso en el Señor Jesús, me conmuevo, me emociono y yo me siento agradecido a un hombre como yo porque salvó, porque derramó la sangre, porque usted sufrió por mí. Y cuando pienso que ir en ese reino es tan, tan, tan glorioso, esto es algo que está en la Biblia. El Señor no mentirá. La palabra de la Biblia leyendo al Señor que me ha rescatado el pecado y que ha muerto derramando la sangre por mis pecados. Me siento muy, muy, muy agradecido. A veces cuando voy caminando en la calle en silencio pienso en el Señor. Un ser como yo que es, un ser tan malo. ¿Por qué derramó la sangre y por qué murió por un hombre como yo? Me siento muy agradecido. Rápido, me quisiera encontrar con el Señor Jesús, quisiera estar agradecido. Mientras que vivo, quisiera enaltecer, quisiera alabar. Ese corazón está lleno en mí. Ahora se acerca la venida del Señor, nadie sabe. Cuando el Señor esté por venir, iremos al cielo. Ahora nos reviste la gracia para nosotros, unos seres como nosotros, y Él ha muerto crucificado por nosotros. Todo viene a ser gracia y nos sentimos agradecidos en gran manera, rompiendo toda duda del corazón, con un corazón puramente pacífico. Cantamos el himno porque el Señor Jesús, con su sangre, obtuvimos redención, redención, redención. El Señor Jesús redimió mis pecados
juntos con aleluya, nos unimos, cantemos una estrofa, rompiendo toda duda del corazón, con un corazón puramente pacífico. Cantamos el himno. Porque por su sangre obtuvimos redención. Redención. El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Claro, no podemos hablar con el Señor, pero a menudo yo voy hablando con el Señor. Señor, ¿por qué me salvó? Palabras que nos hacen llorar. Y estoy tan agradecido por haber sido pastor, aunque no pastoreo bien, lo quisiera hacer con todo corazón, lo quisiera hacer con todo el gozo, quisiera hacer echando todo mi corazón. Eso está en mí, verdaderamente. Creo que no hay nada de lo que hago bien. Los hermanos vienen y me saludan sonriendo y me conmuevo. Aquel hermano recibió la salvación que yo recibí. Aquella hermana, ¿cómo es que obtuvo el perdón del pecado? ¡Qué bueno! Sea pequeño, tenga edad, sin excepción, obtuve el perdón del pecado, viviendo en este mundo tan salvaje. Esta vida es muy corta, si luego morimos, nos encontraremos con ese Señor con el que viviremos para siempre y es maravilloso. A veces me pongo a pensar que le diré al Señor y no me acuerdo de nada. Si tienen un buen pensamiento, a ver, enséñenme. Seguramente ustedes también pensarán así. El Señor Jesús que murió por mí. Esto no es una teoría. Esto verdaderamente el Señor Jesús murió derramando la sangre y se encargó de nuestros pecados. Nosotros que tenemos muchos pecados, con toda convicción podemos estar ante el Señor. ¿Qué soy yo para poder ser servido de esta manera ante el Señor? Y con salud puedo vivir por el Evangelio. En gran manera agradezco al Señor. Hermanos, hermanas, amadas, el Señor Jesús murió derramando la sangre por nosotros y Él murió crucificándose. Por aquella sangre fuimos redimidos. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo por el Cordero, el Señor Jesús, por su sangre obtuvimos redención, redención, redención. El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya. Juntos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. En este momento, con todo el corazón, realmente, no sé si porque somos seres humanos, pero a veces tengo tanta vergüenza, no sé si hago bien o mal esto como pastor que soy, pero a un ser como yo, el Señor me ha salvado en medio de un pecado sucio que nos merecíamos la destrucción. Él murió en la cruz por nosotros. Cuando nos ponemos a pensar, estamos muy, muy, muy agradecidos en gran manera. Hermanos,
ante el Señor cuando vayan a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias a usted obtuve el perdón del pecado. Usted se encargó de mi pecado y ahora yo pude descargar mi pecado. Este pecado tan malo. Ahora, gracias a usted, sin recibir la maldición, puedo ir al cielo. Expresen el agradecimiento a menudo y si agradecen al Señor, tendremos un buen momento en algunas ocasiones. Y varios hermanos han recibido la salvación. Cuando pensamos en cómo han recibido la salvación, nos sentimos agradecidos. Un hermano dice, wow, tú has recibido la bendición, tú has recibido la salvación. ¿Qué iba a hacer si tú no lo recibías? Verdaderamente, el Señor que nos rescató del pecado, el Señor que se encargó de nuestro pecado, el Señor que derramó la sangre por nosotros, el Señor que dio la vida por nosotros, ese corazón de agradecimiento. Aunque sea un poquito, guarden en su corazón y si con ese corazón vive la vida, la gracia, la bendición del Señor le llegará a ustedes y con toda firmeza lo digo. Hermanos amados, mediante la gracia del Señor, sin nada, sin ninguna obra, hemos obtenido el perdón del pecado. Verdaderamente, mediante que el Señor se ha encargado de la cruz, el Señor recibió la maldición en lugar de nosotros y nuestro juicio acabó. La maldición acabó. Ahora en más. No sé, no sé si sería difícil llegar al cielo, pero cuando lleguemos al cielo, viviremos eternamente con el Señor. Y no sabemos si queda un mes o 10 meses o 100 meses o 1000 para que nos encontremos con el Señor. Pero antes de que vayamos a acabar la vida, sería bueno que venga el Señor, pero aunque no sea así, cuando vayamos en ese reino y podamos servir al Señor, es glorioso y bendito. Señores, ahora ya, aunque no lo puedan ver con los ojos, encuéntrense con el Señor Jesús, aunque no pueden palparlo, aunque no se puede hablar, aunque sea solito, digan, Señor Jesús, gracias porque me has salvado. Señor Jesús, tú has muerto por mis pecados, me has lavado por completo y le agradezco. En realidad, me ha permitido ir al cielo y le agradezco, alabando al Señor, glorifico al Señor, quisiera vivir por el Señor. Ese testimonio precioso queremos que venga, que surja de ustedes y queremos que sean seres que den gozo al Señor. Yo recibiendo la salvación, viviendo hasta ahora. No fui yo el único que recibió la salvación, predicando. Aunque no ha habido muchos, hay varios. Cuando pienso en ellos, me siento agradecido. Además, aquellas personas quienes han obtenido el perdón del pecado después de predicar, otros reciben la salvación. Esto se va propagando y estoy muy feliz. Ustedes comiendo, tomando la salvación, no, que no quede solamente en ustedes, que no quieran hacerlo bien cuando se encuentran con la gente. Cuenten cómo han obtenido el perdón del pecado, cómo han obtenido el perdón, cómo el Señor Jesús murió por sus pecados, murió por el pecado tuyo. Si creen en ello, podrán ir al cielo. Entonces el corazón de ustedes cambiará. El Espíritu Santo trabajará en ustedes y tendrán paz, ¿verdad que sí? Después de obtener el perdón del pecado, ¿han podido sentir cómo ustedes han cambiado? Ustedes sienten el agradecimiento. El Señor está trabajando en nosotros. Entonces, cuando vayan en ese reino, ustedes juntamente con el Señor vivirán en un reino glorioso. Es porque no hemos ido. Si estamos lejos de la casa del Señor, tendremos que ir caminando y nos dolerá la pierna. No. Realmente no sería difícil si no tendríamos nada que hacer. El Señor lo habrá hecho muy bien en el reino de Él. ¿Ustedes lo creen? Tenemos la familia que queda. No es que tenemos que hacer otra cosa. Una hermana, si tiene su marido que no cree, con todo corazón hablando con él. A ver, vamos a encontrarnos con el pastor Oxupar. No es que sea guapo, pero quisiera que usted vaya con el pastor para hablar con él. Entonces usted también obtendrá el perdón del pecado. Si tiene una esposa que no cree,
Creo que, ¿por qué usted no va a la iglesia si todo lo hace de manera estupenda? Hablando de esa manera, recomienden y recomiendan a los hijos, a los amigos que tienen alrededor. El Señor Jesús murió derramando la sangre por nosotros, predicando. Si aunque sea uno viene a la iglesia, quisiera dar gozo al Señor de esa manera, sería bueno que vivan con ese corazón. Ustedes lo quieren hacer así también, ¿verdad? Las hermanas responden muy bien. Eso es lo bueno de ellas. Hermanos, lo mismo, piensan lo mismo. Sí, todos, mientras que estemos en esta tierra, no vivimos así por vivir, aunque caminemos. Qué bendito soy. El Señor Jesús me perdonó mis pecados. Mi pecado fue perdonado. Y cuando yo puedo ir al cielo, teniendo ese corazón, con gozo, sirviendo al Señor. Espero que estén ante el Señor viviendo ante Él y viviendo en este mundo. Si viven pensando en el Señor, no se aburrirán, ¿verdad? Y no piensen únicamente en el Señor, sino también hablen y compartan, hablando poquito a poquito, como Él ha muerto por nuestros pecados y cómo ha muerto crucificado, cómo ha nacido y Él ahora está en el cielo. Ahora con un corazón de agradecimiento, si ustedes van viviendo, será mucho más glorioso. Por el pecado. Nos merecemos ir al infierno, pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados y hemos obtenido el perdón del pecado y podemos ir al reino glorioso, así está escrito. La Biblia es la palabra del Señor, no miente. Ustedes crean tal como está. Entonces una vida gloriosa, bendita, espero que vivan. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre, ante usted le agradecemos, le glorificamos. Nosotros por el pecado nos merecemos la destrucción, pero el Señor se encargó de nuestros pecados y podemos vivir de manera resplandeciente para ir al cielo y usted nos ayuda en nuestra vida y le glorificamos, le agradecemos. Todos los hermanos que están aquí, aunque creen en el Señor, aunque está lejos, aunque sea lo pequeño, hablando con el Señor, hallando la gracia, una vida gloriosa esperamos que vivan. Muchas gracias. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.